Repasemos algunos de los datos de este caso que son los que están generando la polémica. ¿Por qué la Fiscalía y por ende también la jueza no procesaron al dueño del auto? Porque el dueño del auto, que es esta persona que está en libertad, que tiene antecedentes por rapiña, no se pudo probar que él fuera el que estaba conduciendo el auto. Es decir, la falta de pruebas que al dueño del auto lo colocan en el auto en el momento del delito es lo que ató las manos de la justicia. Vos decís, pero un hombre con antecedentes, pero bueno, que tenga un antecedente no quiere decir que va a cometer el mismo delito repetidas veces. Vamos a creer que la gente puede redimirse, ¿verdad? Entonces, pero si vos te pones en el lugar, todo eso se entiende, todo eso uno lo atraviesa por la lógica y lo entendés, pero te pones en el lugar, estoy como con los lentes por acá, qué horrible, te pones en el lugar del señor y tantas otras víctimas de delincuencia que ven pasar por la puerta de su casa a los delincuentes que lo asaltaron y que no pasó nada, y de verdad que la sensación de impotencia es enorme y es brutal. ¿Qué hacemos con eso? Esa es una de las grietas o de las fallas que puede tener el sistema en general que dan cuenta del estado de situación de inseguridad. Hay otras grietas y de ahí es donde se escuchan y se proponen distintas cosas. El exministro Stirling propone militares a la calle en cuanto a lo que apuntando a la prevención. Utilizando un material. Pero esa prevención tampoco va a solucionar la grieta concreta que hay acá en el sistema con las leyes. Victoria, utilizando un material humano que tiene decenas y decenas y decenas de años de experiencia en hacer qué, en tirar tiros en África o en Egipto o en Haití, no. Se introducen en la sociedad civil, se acoplan a la sociedad civil, ayudan a la sociedad civil contra los narcotraficantes, contra los criminales, contra los ladrones, contra los violadores. Ese es el rol de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. ¿Alguien está a favor de la propuesta de militares en la calle? Yo totalmente. No, totalmente. Graciano. Lo he manifestado. El Estado es uno solo. El Estado tiene miles de funcionarios dedicados a temas de seguridad y defensa. El Estado es uno solo. Entonces sí. ¿Pero por qué el Estado tiene que amputarse? ¿Por qué hay que hacer esa división tajante? Entre policía y militares. Pero lo dice el ministro Stirling. O sea, Uruguay está financiando seguridad ciudadana en África con militares. Y no la está financiando en Uruguay. Bien, es un absurdo. En contra de la propuesta, a ver, tú estás sacando a los militares a la calle con un estatuto y una formación diferente cuando tú tenés a la policía que después enfrenta situaciones judiciales por el uso del arma. Entonces, ¿en qué categoría vas a sacar a los militares? Si la propia policía tiene... Hay que acoplarlo. La propia policía tiene problemas cuando usa el arma. Y hay policías que enfrentan procesos judiciales por eso. Entonces, bueno, obvio que la propuesta de sacar militares a la calle no es de un día para el otro. Implica la adaptación, el acoplamiento y un montón de cosas. Pero que están en la calle de alguna forma, porque el año pasado hubo un pasaje de soldados y de... La Guardia Republicana. No, a la distinta forma de la policía se les favoreció y se les incentivó. O sea, ya están de alguna forma. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es a la policía que tenemos darle más herramientas. Pero sigue habiendo más funcionarios plausibles de ese traslado también. Victoria, bueno, que pasen. ¿Por qué no? A ver, Eleonora, si permítame, ministro, ¿por qué no te gusta la propuesta? A mí, para mí son naturalezas distintas, la naturaleza de la defensa y la naturaleza de la seguridad ciudadana, y para eso se forman militares en defensa y policías en seguridad ciudadana, y me parece que eso es algo que hay que respetar. Lo que sí creo es que de repente son más policías lo que necesitamos en la calle, pero más policías no quiere decir traemos a los militares, más policías es formamos nuevos policías, agrandamos la fuerza policial y esa fuerza policial se agranda, tecnificada más o menos ya está empezando, pero se empieza a formar de otra manera, a formar mejor, se presta más atención a la formación, pero no necesariamente es volcamos militares a la policía, no, si es lo que necesitamos son más personal policial en la calle, lo que hacemos es agrandar la fuerza policial. Bueno, ahí después tenemos el otro tema, más ingresos de funcionarios públicos al Estado. Como sea, es necesario. Capaz que más ingresos, más ingresos de funcionarios públicos en la administración central, te digo que no. Más ingresos de maestros, más ingresos de enfermeros, más ingresos de médicos, más ingresos de policía, sí, te digo que sí. Es así, pero déjame terminar la idea. Perdón, pensé que había terminado. Entonces, creo que va por ahí, creo que va por una cuestión de roles y tampoco podemos asimilar lo que son los territorios arrasados en África,
en Haití que los territorios de Montevideo. Bueno. No podemos asimilar las funciones. Me parece que no da. ¿Pero sigue siendo vigilancia ciudadana o no? Las víctimas no dicen lo mismo que vos, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué pasa? A mí no me podés... me parece que no es que no está bien que vos corras con lo que dicen los deudos de las víctimas. Pero es que es la verdad, déjame hablar, querida. déjame hablar. Yo entiendo a los deudos de las víctimas y también le digo al deudo de la víctima, sí, no tiene que haber 1000 policías, tiene que haber 4000 policías, pero policías formados para la seguridad ciudadana, punto. Ministro. Los militares no están preparados para sacar la basura de la calle, ¿no? Y sin embargo lo no hacen. están preparados. Y sin embargo van y sacan. No están preparados para organizar los miles y miles de damnificados en las inundaciones, no están preparados, no es la función específica. Pero está estipulado por emergencias, ¿no? Que Pero lo pueden hacer. Claro, y esta es una emergencia, o no es una emergencia. Ese hoy, es otro punto de ¿quién vista. sale a la ¿Es una calle? emergencia o no es una emergencia? ¿Quién sale a la calle está tranquilo? Cuando tus hijos salen a la calle de noche, cuando tu madre, cuando nuestros parientes, la gente en general... Me gustaría ¿Sale a la saber calle, no tiene qué opinan en tribuna. Con la medida concreta, pues si no es, las medidas propuestas son muchísimas. Hoy nos acompaña el exministro Chile con esta medida concreta. ¿Qué opinan en tribuna? Yo creo que acá el gran problema del Uruguay es que la inseguridad paga tanto que todo el mundo juega al mejor postor. Y lamentablemente no vamos a hacerla desaparecer porque muchos uruguayos viven de la inseguridad del Uruguay. Martín. Yo creo que estar hablando solamente del ejército en la calle es solamente hablar sobre el síntoma, o sea, sobre el hecho ya consumado. Si hay nuevas organizaciones o formas de organizarse de la delincuencia, tiene que haber nuevas formas de prevenir esa organización. Después está la prevención del acto de lo que hacen esas organizaciones delictivas y después está la represión del acto delictivo. Bien, pero a la etapa que vos te referís ahora, la prevención de la organización. Y eso obviamente va a implicar que la policía esté mucho más preparada, tenga mecanismos mucho más aceitados y obviamente no puede haber un divorcio, por lo que se ve, porque el mensaje en realidad para todos, en este caso en particular, es un mensaje terrible, porque en realidad... Haga que no pasa nada. No sí, pasa nada. Sí. Entonces, no puede haber tampoco un divorcio entre las fuerzas que son preventivas y represivas y las que tienen que ejercer la justicia. Entonces... Y entonces o armamos un sistema nuevo penal y por otro lado también trabajamos con las fuerzas que tienen que prevenir y reprimir. Pero vos hablaste de prevenciones distintas, la de base, la génesis, la formación de estos cuerpos delictivos. Pero después está la prevención del acto. Y ahí, en ese terreno que es en la calle, ¿ahí los militares no te parece que podrían aportar? No creo que estén preparados para eso. Yo estuve en Chile y yo no sé, porque como copiamos todo, nosotros los uruguayos copiamos todo, traemos a los de Guantánamo, hicimos el matrimonio igualitario y después la gente, ni siquiera un policía te sabe hacer un formulario una persona trans y montones de errores que han tenido anteriormente. Yo estuve en Chile y los militares estaban en todas las esquinas y no vi un divorcio entre el policía y el militar. Y sin embargo el trato que tenían, yo recuerdo, el trato que tenían a la noche cuando nosotros salíamos era estupendo y era genial. Yo no vi un divorcio entre la policía y los militares. Yo no vi militares. A ver. A mí lo que básicamente me preocupa es la formación, es a qué van a salir, qué es lo que van a hacer. ¿Que hay que tener mayor presencia policial? Sí, pero ¿qué hacemos con la presencia policial si cuando el policía cumple con su rol y pasa a la otra pata de la historia, la otra pata de la historia la deja pagando a la policía? ¿Hay respuesta para eso, ministro? Perdón. Respuesta concreta para hoy en día también asistimos a un cuerpo policial que no en su totalidad, pero muchos de sus voceros plantean la dificultad de no sentirse realmente amparados en su accionar porque terminan muchas veces siendo los denunciados, ¿no? Entonces, ¿por qué un militar, qué posibilidad de acción tendría para no caer en lo mismo? Yo creo que si hubiera una decisión política de realmente recurrir a los efectivos que han tenido experiencia en las misiones de paz, quiere decir que vienen con una rica experiencia. Si hubiera voluntad política, la transición tendría que ser, es decir, legislada y crear los cuerpos y crear las atribuciones, las obligaciones y los derechos de cada uno de ellos. ¿Un gobierno del Frente Amplio podría sacar militares a la calle? No. Pero entonces, ¿qué hay atrás? Sí, no, digo, es una concepción, digamos, que es totalmente distinta, está alejada de la realidad. Hoy, es decir, no han tomado medidas que realmente... Pero eso no va con la excusa, digamos, que también es válida, de que son naturalezas distintas, de que el cuerpo policial
tiene determinados objetivos y el militar tiene otro. Eso sería la excusa, digamos. Eso de hace muchos años, pero el mundo ha cambiado. Y la gente la siguen matando, la siguen rapiñando, la siguen robando. Entonces, no vamos a tomar, por razones de que cada uno tiene su rol, medidas audaces que protejan la vida de la gente, que protejan los derechos humanos. ¿Y con ese planteo, Óscar? Victoria, cuando dicen acoplar a los militares, a la policía, quiere decir transformar. Transformar en policía militares. O sea, estamos hablando de cantidad. Ahí podemos hablar de cantidad. Primero porque la ley no lo permite al militar actuar como policía. La ley no lo permite. Bueno, pero hay que transformar la ley. Pero ya hubo procesos hechos de militares a cuerpo policial. Hubo un proceso de militares a policía, pero tuvieron que hacer la formación policial. Sí, claro. Tuvieron que hacer la formación policial. Pero aquí alguien dice que no lo van a hacer. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos, a ver, no aumentamos la cantidad en el Estado. O sea, no traemos de afuera. Ya usamos lo que está en el Estado. La mano de obra del Estado la usamos. Transformamos militares, los transformamos en policía. Sí. ¿No? ¿Y no es para no incrementar el gasto. Claro. ¿No es la misma propuesta? No es lo malo. Ahora, si nosotros prestamos atención, lo que dijo Larrañaga, dijo algo que es coherente. Dijo, saquemos los policías que los tenemos en las embajadas. Saquemos a policía y pongamos militares ahí, a cubrir lugares de policías en las embajadas, que muchas veces están mejor custodiadas que el propio Ministerio del Interior. Saquemos a esos policías de ahí y enviémoslos a la calle, que lo que está faltando, sí, es verdad, cantidad, uniformes en la calle, eso es lo que está faltando. Pero entonces no están tan alejadas las propuestas. Pero también rompe los ojos estos casos puntuales como pasó con este señor, rompen los ojos. A la ciudadanía no le sirve la explicación jurídica. La explicación jurídica, exacto. No le sirve, le sirve ver que la justicia actúa cuando se comete un delito. Le sirve ver que el delincuente no queda en libertad por falta de pruebas. Eso le sirve a la ciudadanía y eso es lo que pide la ciudadanía hoy por hoy. Por eso vivimos en un estado de inseguridad. Victoria, voy al punto que trató Los Santos respecto a las guardias en las embajadas y consulados. Nosotros lo habíamos planteado hace unos años y realmente las Fuerzas Armadas en ese entonces se opusieron. Quedan 500, 600 efectivos como para poder incorporarlos a la calle, a hacer los trabajos de policía. Y simplemente en todos los países vemos efectivos militares haciendo la custodia de las embajadas y de los consulados. ¿Por qué nosotros no? Y tendríamos también que hablar de los administrativos, porque si vos tenés policías que podían estar en la calle y que están en un escritorio, esos también pueden salir a la calle e incorporar funcionarios. O que pasen en comisión, qué sé yo, el que va a hacer trabajo de oficina no necesariamente tiene que ser policía. Políticas. Entonces, me parece que centrar la cuestión en militares a cumplir tareas de policía no es correcto, porque cuando nosotros decimos militares o funcionarios de cualquier organismo público que quieran, pretendan o puedan formarse como policías, eso es una historia totalmente distinta que una policía militarizada. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Es un problema. Es un tema de dialéctica, porque en definitiva, el militar, cuando plantean militares a la calle, lo plantean al militar en la caricatura más típica del militar de verde, o están hablando de militares que van a pasar por digamos, la adaptación como lo hicieron los que ya están trabajando como policías. Los carabineros de Chile, policía militar, la policía militar brasilera, la policía militar boliviana, son formas de incorporar que están enfrentando a los problemas que vive la sociedad. ¿Y por qué insisten en que es diferente? Acá hay dos temas distintos. El problema de hoy, que fue lo del señor se arreglaría con el fiscal más empapado y en colaboración con la policía, porque lo que vos estás viendo y esos divorcios... son temas, está clarísimo que son temas distintos, que no va a haber policía que pueda solucionar este tipo de resoluciones judiciales. Entonces, está clarísimo. eso precisa el fiscal en la comisaría para que se empape de lo que pasa y para que unifiquen criterios, por un lado. Por otro lado... Eso lo resuelve el Código Nuevo. Eso lo resolvería el Código Nuevo si se hubiera el presupuesto famoso. Sí. Después, la policía militarizada... Esperen, lo resolvería el Código Nuevo entre paréntesis, entre comillas,
porque por más que sea el fiscal el que investiga y todo lo demás, si no logra encontrar la prueba, el fiscal, pero de lo que el que conduce el auto es el dueño, Lo que pasa seguimos es que en la cuando- nada. Cuando tú Trabaja codo a tenés codo con el un policía. fiscal trabajando hombro con hombro con la policía, se guían mutuamente de qué es lo que tienen que salir a buscar para lograr el resultado. ¿No hubo reconocimientos faciales allí de testigos? Claro, es cierto que los que fueron a declarar no vinculan para nada al dueño señor. del auto con el... Pero bueno, me refiero a otros testigos. Pero, a ver, y con respecto a la policía militarizada, escuadrones de militarizados de policía, como si fuera el BOPE o esos brasileros, significaría tomar de las Fuerzas Armadas un grupo de gente, prepararla y formarla. O sea, sería hacer una cosa nueva, que yo creo que hoy por hoy tú tenés... Ya se hizo, ¿no es tan nuevo? No, lo que se hizo fue darles alicientes a un grupo de militares para que se pasara a la policía. La policía militarizada es otra cosa, es un grupo de militares que está formado para trabajar contra la delincuencia. El ejército tiene policía militar. Está bien. Existe, o sea, dentro Claro, del señores, ejército pero hay que ganan, policía pero militar. que ganan la mitad ¿Qué del quiere la nivel que un gente del policía. otro lado? Hacemos una pausa y ya venimos.